Dani Ceballos se gana la renovación en el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues vamos a hablar de Dani Ceballos en este canal de Madridismo al Día TV, donde tengo que confesar que en multitud de ocasiones, y me habéis escuchado en directos, etcétera, he sido bastante escéptico con la figura de Dani Ceballos, con su crecimiento dentro de lo que es el contexto Real Madrid, su nivel competitivo y sobre todo esa capacidad para poder hacer mejor su propio fútbol, su propio juego. Pero la realidad es que me está callando la boca Dani Ceballos. Y como siempre digo, cuando me equivoco, me alegro de equivocarme en estos casos, porque hablamos de un futbolista que yo pensaba que estaba encorsetado en su propia versión futbolística, que no podía dar más de sí. Y lo que había visto en su última temporada en el Arsenal no me llamaba poderosamente la atención como para hacerse un hueco con cierta relevancia en el Real Madrid. Pero a los hechos hay que remitirse. Y peleando desde una situación muy secundaria en la plantilla del Real Madrid, siendo un jugador tremendamente residual desde un inicio, pues ha ido cogiendo galones. Empezando la temporada con también de por medio problemas físicos, etcétera. Ha ido cogiendo un impulso tremendo dentro de lo que es el juego del Real Madrid y una gran responsabilidad y madurez en su juego. Un futbolista que estaba, sobre todo, siendo excesivo a la hora de manejar el balón, un poco perfil Isco en ese aspecto, ha ido modernizando y haciéndose muchísimo más dinámico jugando en el corto y en el largo, siendo un jugador que desplaza balón en largo, que juega en corto y que sobre todo no se, digamos, apasiona de alguna manera en tener constantemente el balón, sino que le da muchísima continuidad al juego del Real Madrid con muchísimos apoyos, porque hay que decir que es un tipo con mucha personalidad en el terreno de juego, tanto en el trabajo de bloque y presión alta como a la hora de pedir el balón y darle sentido común al juego del centro del campo del Real Madrid. Y además hablamos de un tipo que no cobra mucho dinero, que todavía es joven, que da espacio, cupo dentro de la plantilla del Real Madrid y que a este paso, pues Luis de la Fuente como seleccionador debería convocarlo, porque pocos futbolistas tienen ese talento innato que ya tenía en el Betis y que por momentos muy puntuales ofreció en el Real Madrid por distintas cuestiones y sobre todo porque es que hay muchísima competencia en el centro del campo del Real Madrid. Pero a día de hoy, Ceballos es un jugador muy importante en el Real Madrid. Y viendo la caída de Toni Kroos y Luka Modric en lo que están ofreciendo sus prestaciones en el terreno de juego, hablando de dos auténticas leyendas y futbolistas brutales, Ceballos no le está pesando coger ese relevo. Y no estoy diciendo que no haya que fichar a Jude Bellingham, que yo creo que hay que ficharlo y es un futbolista necesario. Pero tener la garantía de tener ahí a un jugador con ese toque de balón, con ese nivel técnico, con esa capacidad de regatear en corto, de poder jugar con el pase en largo, de poder transmitir la sensación de sobriedad y de hacer que el balón dé pues esa transmisión de energía positiva, de que pueden pasar cosas interesantes cada vez que pasa el balón por sus piernas, pues eso me parece buenísimo, de un tipo que en el caso de renovar pudiera ser el sexto centrocampista del Real Madrid. Y oye, en esa versión Dani Ceballos no te va a sobrar ni de coña en el Real Madrid. O sea que yo, como madridista, estoy muy contento de haberme precipitado en las conclusiones con Dani Ceballos. Rectificar creo que es de sabios. Ceballos ha callado muchas bocas y espero que lo siga haciendo. Ahora bien, espero que en el momento que firme su renovación, que yo creo que va a renovar, soy ahora mismo optimista con la renovación de Ceballos. Creo que el Madrid tampoco es tonto y que va a necesitar cositas en el medio del campo con el asunto de Modric y Kroos de por medio. Pues espero que cuando firme la renovación no baje esa intensidad, esas ganas, ese carácter dominador en el medio del campo. Creo que él es capaz de seguir en la misma línea, porque lo está demostrando en todo un Real Madrid. Así que vamos a darle ese voto de confianza a Dani Ceballos, que creo que se está ganando la renovación y que es un futbolista que también nos da cosas y matices distintos en la elaboración y construcción del juego en esa medular madridista. Así que desde aquí queremos que Ceballos renueve. Con respecto a Asensio, creo que es una cosa bastante distinta, aunque es un futbolista que tampoco me molesta en el Real Madrid, pero creo que Ceballos, a la hora de ganarse el pan, a la hora de ganarse un nuevo contrato en el Real Madrid, creo que lo está peleando a otro nivel con respecto a Asensio y en una situación muy difícil, donde ha sido un jugador que ha estado claramente en el ostracismo, a diferencia de Asensio,
que ha tenido momentos de más o menos entrada en el equipo con Carlo Ancelotti, pero Ceballos ha sido por momentos un jugador absolutamente residual y ahora mismo se ha vuelto en un jugador fundamental e importante en este Real Madrid a día de hoy. Así que Dani, espero que renueves con el Real Madrid y que podamos seguir disfrutando de tu buenísima versión futbolística, que habrá momentos mejores o peores, pero que sigas con esas ganas, con ese carácter y con ese ímpetu con y sin balón que le da tanto a este Real Madrid.